Entonces vamos a terminar de esta primera parte que es pues el tema de escatología acerca de la muerte, tanto personal como colectiva, y ya íbamos en la parte de la muerte del creyente. Teniendo una nueva vida en Cristo, los creyentes ya no mueren, sino que pasan a una relación directa con Dios. Filipenses 1, 21 al 24 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, eso indicaría que el creyente ya no le tiene miedo a la muerte. Entonces, cuando yo veo un creyente que le tiene miedo a la muerte, no han tenido la salvación. Corintios, 2 Corintios 5, 6 a 9. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Así que el creyente ya no muere, simplemente cambia de estado, ¿cierto? 2 Corintios 5, 6 a 9. Voy a leer esta nota, porque no les voy a hablar de esto. Si el lugar se llama el paraíso, el cielo, el tercer cielo, el lugar transicional o otra cosa, yo no voy a hablar de eso, porque realmente lo que a nosotros ya nos interesa es que estamos en Cristo. El resto es especulación. Es decir, usted y yo somos una novia esperando a que el novio termine su casa. Esperemos el factor sorpresa. ¿Para qué quiere ir a la mironía en la casa? Disfrute aquí y espere el factor sorpresa a ver cómo le va a quedar una pieza suya, porque él se fue a preparar lugar para nosotros, porque el resto es esa especulación. Ay, que si Michael Jackson está en el infierno, eso no es asunto de nosotros. Nosotros no juzgamos la salvación de nadie. Nosotros juzgamos las obras del creyente, cómo se está comportando, pero juzgarlo no es señalarlo, juzgarlo es agarrarlo, venga para acá, papito, se está haciendo mal esto, mire a ver, se corrige. Ese es nuestro trabajo. ¿Listos? Bien. Sinónimos de morir en la Biblia para los creyentes. Ahora, recuerden que estoy hablando para los creyentes. Sinónimos en la Biblia. Habitar. Nosotros ahora habitamos en Cristo. Residir. Vivir. Permanecer. Sentarse. Establecer, quedarse, asentarse, estar y dormir. Todos esos son sinónimos de lo que sería para el creyente. El creyente está en Cristo, habita en Cristo, reside en Cristo, vive en Cristo, permanece en Cristo, se establece en Cristo. Algunos de estos sinónimos aluden a las formas de comunión. Recuerden acá, comunión con Dios, porque ahora el creyente tiene intuición, percepción, comunión. Por ejemplo, habitar o residir del hebreo yashab se refiere a la muerte del creyente como una habitación. Eso indicaría entonces que nuestra habitación es Dios. Una cosa es que nos la grafiquen como que paredes y techos, pero nuestra verdadera habitación es Dios. Permanecer, del hebreo shakan, se usaba para asentarse, lo cual describe la presencia de Dios, como cuando la presencia de Dios estaba en un lugar. En tal caso es descansar. Así que cuando el creyente muere, descansa de sus obras. ¿Qué es descansar de sus obras? Deja de bregar con el pecado, de bregar, de luchar. Y qué rico, vacaciones. Pero ustedes me escuchan a mí decir, vacaciones en el cielo.
Esta palabra se utilizaba para referirse al tabernáculo de reunión, lo que indicaría que permanecer es también estar reunido con Dios. Siguiente palabra, sentarse o quedarse. Ustedes recuerdan, en los oficios sacerdotales había una sola cosa que el sacerdote no podía hacer. ¿Cuál? Sentarse. El único sacerdote que se sentó es Cristo. Los sacerdotes no podían sentarse. ¿Por qué? Porque como el centro comercial de aquí, no hay sillas, no se había consumado la obra. Pero los creyentes vamos y estamos ¿qué? Sentados. ¿Cuándo se sentaba el sacerdote en el Antiguo Testamento? Cuando llegaba a su casa. ¿Qué nos está diciendo eso de la muerte para nosotros los creyentes? Que morir es ir de vuelta a casa, a la casa de papá. Vivir o quedarse, esas palabras denotan una relación de dependencia. Lo que indicaría entonces que el creyente va a ser sustentado eternamente por Dios. Ya no va a depender de su carne, de su alma, de sus emociones, de la comida, nada de eso. Conclusión, ¿qué tipo de vida hay en Cristo? Para usted, para mí, usted que es creyente. Porque mire, aprendimos acerca de la muerte. Vimos la vida en principio. Vimos el problema de la muerte. Vimos la muerte para el creyente. Pero ¿y la vida del creyente? El creyente ahora tiene vida eterna. ¡Wow! Usted y yo tenemos vida eterna. ¿Qué implica esa vida eterna? Que el hombre también tiene salud física, el creyente puede tener salud física, espiritual y emocional. Por causa de que usted tiene vida eterna, Dios puede sanar su alma, porque ¿qué dice la Biblia? Dios restaurará lo que pasó. El único que puede ir hacia el pasado y arreglarle el problema a usted en el corazón, sus pensamientos de hace 20 años, es Cristo. Así que por eso Dios de pronto le evita problemas hoy, porque sabe que en 20 años va a tener un problema grandísimo, entonces lo evita hoy. Eso hace parte de la vida eterna. Tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, como prospera tu alma. Observa, su alma ahora está avanzando. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. Es que de esa vida eterna depende que yo también viva bien aquí. Romanos 8:11. Obsérvelo, la parte física. Y si el Espíritu, con mayúscula el Espíritu de Dios, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora, diga conmigo, en mí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también, diga conmigo, mi cuerpo mortal por su Espíritu. O sea que Dios puede darnos fuerzas. Mi esposa siempre cuenta de una profesora del Instituto Bíblico que tenía un problema en los pies y siempre andaba en silla de ruedas. Pero era profesora y le gustaba dar su clase de pie. Y literalmente ella se paraba solo para dar la clase. Pero mientras daba clase, es como si no tuviera nada. Ese es Dios. ¿Sí? Fortalece nuestra vida. Ahora, eso incluye la redención del cuerpo. Observen que estamos hablando de los beneficios de la vida en Dios. Redención del cuerpo, ¿qué es? Romanos 8, 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Esperando que un día vengan por ese cuerpecito. No sé por qué sí, no, ese cuerpecito. Pero observan que la tierra también está esperando eso. ¿Por qué está esperando eso? Porque Dios la limitó. Es decir,
Los tomates hoy salen así chiquiticos, pero ellos por ellos saldrían así de grandes. ¿Cuándo van a salir así de grandes? Cuando los hijos de Dios se manifiesten como verdaderos hijos de Dios. Por eso en Almolonga las yucas salen de 1,5 metros, las zanahorias de 50 a 60 centímetros. Porque donde está la presencia de Dios, la gloria de Dios, la tierra deja de gemir, deja de hacer fuerza y produce. Entonces la tierra está esperando que usted y yo seamos recogidos, arreglados para poder dar para la gloria de Dios cosas para la gloria de Dios. ¿Sí? Tenemos entonces vida espiritual, podemos relacionarnos con Dios, tenemos vida eterna, tenemos asegurada la patria celestial, tenemos vida física, porque Él nos transforma. No sé si ustedes lo notan. Cuando ustedes van a veces a un retiro y van nuevos, cuando se van con la cara como de una manera, pero cuando llegan, pues resplandecientes, ¿no? Por eso dice, creo que es un Eclesiastés, vana es la hermosura si la gracia no está. Lo que nos hace bonitos es la presencia de Dios. Hay vida en el alma, hay gozo, paz, plenitud en el Espíritu Santo. Tenemos vida material, Dios prospera, Dios bendice a su pueblo. Hay avivamiento, es decir, se puede resucitar a los muertos, en algunos casos físicos, en otros le predicó a alguien y pasó de muerte a vida, en otros simplemente predicarles de Jesús. ¿Qué nos falta? ¿Sabe qué nos faltaría? Lo que se perdió al salir del Edén. Porque ya con Él, entonces vamos a recibir inmortalidad física. ¿Qué es inmortalidad física? Que Jesús resucitó y salió de la tumba sin abrir ninguna puerta. Es decir, puede atravesar paredes, puede comer pescado y al mismo tiempo puede aparecer allí de la allí. Primera de Corintios 15, 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso es lo que nos espera a usted y a mí en Cristo Jesús. ¿Entendimos el tema de la muerte? Siguiente clase. Tema número 4. Línea de tiempo dispensacionalista. Vamos a cambiar el tema abruptamente. Línea de tiempo dispensacionalista. Recuerden que vimos que dispensación es un sistema de interpretación, no es una doctrina, no, es un sistema de interpretación acerca de los tiempos finales, basado en dispensaciones que comienzan con un juicio y terminan con una promesa. Lo que voy a hacer es dibujar la línea dispensacional. Dios crea cielos y tierra. Crea al ser humano y le da a escoger entre 3 tipos de árboles. Obviamente hay frutales, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. El hombre decide comer de ese y queda separado de Dios. Luego Dios tiene que, por causa de que queda muerto, le da la promesa de un Salvador. Entonces les promete que un hijo de la mujer va a nacer y va a aplastar la serpiente, va a acabar con la maldad. Listo. Pero Dios tiene que sacar al hombre del Edén. Y entonces nacen 2 personajes. ¿Quiénes? Caín y Abel. Ya nacen separados de Dios, no muertos, separados de Dios, pero tendientes a pecar. Y uno de ellos mata al otro. Entonces Dios sustituye a este con uno llamado ser, ¿cierto?
que significa sustituto, que representa al mismo Salvador que va a venir. Ahora, pasan 200 y pucho de años y dice, e empezaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Así que duraron 200 y pucho de años, que con Dios, nada. Empiezan a buscar a Dios, pero cuando empiezan a buscar a Dios, también la tierra empieza a corromperse y entonces Dios tiene que traer algo llamado el diluvio, ¿cierto? Que manda un juicio y manda a un hombre llamado Noé a hacer un arca, que no es un barco, ¿no? Una caja. Luego, 200 y algo, que también es un símbolo de ¿qué? De la salvación, de nuevo. Luego, el hombre, 200 y pucho de años después, crea una torre llamada Babel y Dios dispersa a las familias de Noé, Sem, Cam y Jafet y se dividen en la tierra. Los camitas hacia la parte del norte, que es África, los semitas hacia la parte del Medio Oriente, donde estamos Israel, Irak, todo eso, y hacia la parte de abajo, entonces, tenemos los jafitas hacia lo que sería Gran Bretaña, Europa, y de ahí venimos nosotros. Bien, pasa eso, y luego, unos años después, Dios escoge un hombre llamado Abraham, y dirige por ese lado la promesa del Salvador. ¿A través de quién? Pues Abraham. Entonces tiene dos hijos, un hijo llamado Isaac y luego Jacob, que es convertido en Israel. Dios promete 750 años antes de que pase que van a quedar esclavos ¿en dónde? En Egipto. Quedan esclavos durante 400, Dios dijo 400, pero los daban 430 porque se pusieron a adorar los ídolos de Egipto, duran allá y luego, entonces, Dios manda a un hombre llamado Moisés, primer bautizado de la Biblia. ¿Qué significa Moisés? Sacado de las aguas, ese sí se bautizó. Como se bautizó, entonces Dios lo utilizó para rescatar al pueblo de Israel, los saca de Egipto y los lleva hacia la tierra prometida. Lo lleva allí y en la tierra prometida, bueno, como Moisés no entra un hombre llamado ¿quién? Josué, que también es una representación de quién? Del Salvador, diciéndonos que la ley no entra, la salvación, la gracia sí entra. Luego, entonces, se muere Josué y llega el tiempo de los jueces. De nuevo, creo que son 430 años, no, 350 años. 350 años, que suma, según Hechos de los Apóstoles, en un desorden que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Bien, al final de esos 350 años, ellos piden rey. Y llega entonces lo que se conoce como el Reino Unido, que es Saúl, David y Salomón. 40 años, 40 años, 40 años. 120 años de reinado. Al final de los 120 años de reinado de Salomón, como se están portando mal, Dios dice, no, ¿sabe qué? No me aguanto más este pueblo así, voy a dividirlo en dos. Y lo divide en el reino del norte y el reino del sur. Reino del norte, Samaria, y reino del sur, Jerusalén. Y por acá van los judíos. ¿Por qué? Porque la descendencia de Salvador viene por parte de estos. Y se vienen, tenemos reyes aquí, profetas aquí, profetas aquí, y profetas que profetizan para el sur y otros para el norte. Por ejemplo, Isaías profetizó para los dos grupos. Pero con un día Dios dice, van a llegar los asirios y definitivamente ya con Israel no más. Y se desaparecen los israelitas, conocidos como las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Que cuándo van a aparecer? Allá en el Apocalipsis.
quedaron desaparecidas, dispersas. Pero aquí Dios, observen, las profecías aquí arriba siempre eran, los voy a acabar, los voy a terminar, no va más. Las profecías aquí siempre decían, les voy a dar duro, pero de todas formas, y daba una promesa. ¿Por qué daba la promesa? Porque Dios está guardando la promesa del Salvador. Así que los sostuvo no porque fueran mejores que los otros, sino por causa de la promesa del Salvador. Los sostiene, pero igual no se lo aguanta. Entonces manda a un hombre llamado Nabucodonosor, ¿cierto? Rey de Babilonia, y se lo lleva cautivo 70 años, los tiene ya cautivos. A los 70 Dios envía a su primer pastor, llamado Ciro, un pastor que no conocía a Dios, pero hace lo que Dios le manda, y con ellos sacan a dos hombres, Esdras y Nehemías, reconstruyen el templo, reconstruyen la ciudad, pero como se siguen portando mal, y entonces llegamos a Malaquías, como se siguen portando mal, Dios dice, ¿sabe qué? No más. Vamos a hacer otro salto de otros 400 años, llamado periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo. 400 años de aparente silencio, pero todo se prepara para la venida del Salvador. Aparece la pedagogía. Entonces hoy tenemos sinagogas, tenemos maestros, fariseos, saduceos, selenios, celotes, una cantidad de personajes, hay idiomas, hay una cantidad de cosas que van a permitir que el Evangelio se expanda. Llegamos ahí y entonces aparece ¿quién? Cristo Jesús. Primero vino el mensajero, luego viene Cristo Jesús. Viene Cristo Jesús, hace su trabajo, estoy resumiendo toda la Biblia, hace todo su trabajo y establece la iglesia. Y entramos en lo que se conoce como el periodo apostólico. No los apostólicos y profetas, periodo apostólico. ¿Qué es el periodo apostólico? Estaban los 12 apóstoles que ponen el fundamento de la fe y los llena el Espíritu Santo y llena a la iglesia. De allí la iglesia se divide en dos partes, que es la iglesia de Jerusalén y la iglesia de los gentiles. Felipe, Nicanor, Esteban, arriba Pedro, Juan, Bartolomé. Y estos se quedan ahí pegaditos a la religión. Los otros dicen, vamos a funcionar, a ir a evangelizar. Mientras estos están tomando teología, los otros están evangelizando. ¿Qué sucede con los que están evangelizando? Se ganan a un personaje llamado Pablo. Y ese Pablo hace fiestas hasta que llenó todo de la palabra de Dios. Bien. De ahí la iglesia entonces pasa a un tiempo que es el 325 después de Cristo, ¿no? Donde como el cristianismo toma tanta fuerza, un hombre decide unir la religión con la política y nace lo que llamamos como la Iglesia Católica, aunque no se llamaba Iglesia Católica. El gobierno manejando la fe de las personas, el gobierno diciendo a las personas que creer o que no creer. Entonces revolvieron paganismo con cristianismo. Sucede eso y entra a la tierra en lo que se conoce como el oscurantismo. Hasta que llega el año 1500. Oscurantismo es que no hay fe, no hay arte, no hay música. La vida más aburrida de este planeta fue en este tiempo, entre los 350 y el 1500, cuando apareció un hombre llamado Martín Lutero, poniendo una tesis allá y diciendo, qué pena, pero la salvación por gracia. Y se arma lo que se conoce como la Reforma, que no fue solo de Martín Lutero, obviamente, ¿no? Tenemos a Juan Hus, a Tyndale, etc. Listo.
con esa reforma inició lo que para nosotros sería, en este caso, porque hubo una persecución muy fuerte, nace lo que se conoce el periodo del evangelismo mundial, que es en el que usted y yo estamos, aunque no hemos empezado a evangelizar. ¿Listos? Bien. Terminado ese, hasta dónde vamos, ¿qué le espera a la iglesia? Entonces ahora sí voy a entrar en el tema del énfasis de los últimos tiempos. ¿Qué está esperando la iglesia? Primero, que haya un evangelismo mundial. Por eso estamos esperando un avivamiento, un despertar espiritual, que la iglesia salga y haga lo que tiene que hacer: ganar almas para Cristo. Eso es lo que estamos esperando. ¿La demora de quién? De nosotros. ¿Qué sigue? Si ya se da ese movimiento, y creo que les hablé yo de un texto, por ejemplo, de Hechos, donde dice que cuando se acercaba el tiempo en que el pueblo había salido de Egipto, el pueblo creció y se multiplicó. Observen, una profecía de 750 años antes, y que también la dio José. ¿Cuándo la dio José? Dice: lleven mis huesos, porque Dios un día va a visitar, visitación, avivamiento, despertar espiritual. Y cuando Dios vino, entonces, antecitos de salir de ahí, avivamiento. Entonces, lo que estamos esperando es que haya un avivamiento a nivel mundial. Con ese avivamiento se recoge la cosecha que falta, y luego entonces estamos esperando que dos sucesos: rapto de la iglesia, Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios, con Jesús, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que conocemos como la primera resurrección. Primera resurrección. Los que vivimos hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por eso no se conoce como segunda venida. Segunda venida es cuando Él ponga los pies en la tierra. Esto se llama rapto. Dice: para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso, alentados los unos a otros con estas palabras. Eso indicaría entonces que aquí se nos divide en dos. Dice Apocalipsis 26: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre eso. Es decir, que va a haber otra que va a ser una muerte segunda. Ahora vamos a hablar de esa. Sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes? Los creyentes que hemos sido raptados. Apocalipsis 25. Observe, los otros muertos, es decir, los no creyentes, los tibios, porque cuando llegue el rapto, la iglesia, pero los que no. Entonces, aquí tenemos una línea y aquí tenemos otra línea. Aquí abajo, ¿qué pasa? 25, Apocalipsis. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, en ese rapto vamos a ver las tumbas abrirse y subir creyentes. Los otros siguen ahí en stand-by. ¿Listos? Ahora se abren esas dos líneas, y aquí en el cielo, voy corriendo en el cielo, para la iglesia, para los creyentes, durante 7 años, entonces aquí esto se va a dividir en dos partes. Lo primero es el tribunal de Cristo. 1 Corintios 3, 13 al 15. Esto que les estoy dando es un resumen de lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Listos? Por eso no se afana importante información.
¿Qué les dije? 1 Corintios 3, 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Observen entonces que el tribunal de Cristo va a ser para juzgar ¿qué? Nuestras obras, qué tanto obedecimos o no. Yo le mandé a que organizara a la vecina y usted no lo hizo. Yo le dije que se levantara temprano, que día no lo hizo. Allá nos van a juzgar ese tipo de acciones. ¿Listos? Luego, las bodas del Cordero. Ahí mismo. Dice Apocalipsis 19, 7 y 10, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, etcétera, etcétera. En la tierra, pues mientras todo esto sucede aquí arriba, aquí abajo entonces, para los que se quedan, ¿quiénes se quedan? Los no creyentes y los tibios. Que es ahí donde va a ser el crujir de dientes. El concepto crujir de dientes no es que se va para el infierno. Crujir de dientes es, ay, me la perdí. Ay, no, ¿cómo así que me cerraron la puerta del colegio y yo llegué temprano a matricular el chino? Sí, eso es crujir de dientes. ¿Listo? Se lo estoy resumiendo, discúlpenme. En la tierra, entonces, van a ver de nuevo también dos espacios. Uno de 3 años y medio y 3 años y medio. A esto se le conoce como tribulación y a esto se le conoce como gran tribulación. ¿Por qué tribulación? Porque es que muchos pilotos cristianos se murieron cuando iban piloteando el avión y entonces el avión cayó y destruyó un montón de casas y conductores y etcétera. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ser un tiempo de aparente paz. ¿Por qué? Porque lo que se va a estar haciendo es reorganizando otra vez todo. ¿Quién va a estar liderando esto? Un hombre llamado el Anticristo. Que va a ser un gobernante como los que queremos. ¿Sí? De los torcidos. Sí, de los izquierdosos. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque busca una unidad política, una unidad religiosa y una unidad económica. Presten atención a esto porque el Anticristo está trabajando esto. Una unidad política, todos somos iguales. Una unidad religiosa, eso Dios lo buscamos de cualquier manera, conocido como ecumenismo, pero tenemos creyentes ecuménicos. Y una unidad económica. Vamos a convertir todo en una sola moneda. Para allá va la moneda digital. Ayudado por una bestia. Pero ¿qué pasa? Que como se necesita una unidad religiosa, el mejor icono de religión en el mundo se llama Israel. Así que allí van a reconstruir el templo, por decirlo así, y cuando ya lo tengan listo, el Anticristo se va a quitar su máscara y va a profanar el sitio y los israelitas van a decir, ay, los cristianos tenían razón. Y entonces 144,000 de esos van a decir, ¿sabe qué? Pues voy a empezar a predicar al Salvador. ¿Qué van a hacer? Los que van a estar trabajando, predicando a Cristo, pero ya sin Biblia. ¿Por qué sin Biblia? Porque ya las han quitado. Las únicas Biblias son ellos que conocen la palabra de Dios, van a predicarla, pero sin el poder del Espíritu Santo. Y entonces los van a perseguir a todos los que sean creyentes. Los tibios van a decir, la embarramos. Y entonces van a buscar, predicar, pero sin el poder del Espíritu Santo. Y entonces a eso le conoce como gran tribulación, porque los van a perseguir y a matar y a hacer un montón de cosas, pero dice que van a intentar matarlos, pero no pueden. Solo hay una forma de matarlos. ¿Sí sabían cuál? Decapitarlos. Y ustedes saben que Estados Unidos ya compró 3.000 guillotinas, ¿no? Antes de pandemia. Eso está en las noticias, en los periódicos. Pregunta, ¿para qué 3.000 guillotinas? ¿Por qué Francia compró otras 3.000? ¿Para qué guillotinas?
¿A quién le van a quitar la cabeza en esta época? Ok, eso lo tienen ya listico todo eso. Bien, ¿qué sucede? Pasan estos 3 años, 7 años acá, 7 años allá, y cuando ya Jerusalén va a estar totalmente rodeada, entonces Jesús, el Rey, va a descender. ¿A qué? ¿A defender a quién? ¿Recuerdan dispensación? Dispensación, dispénsenle que voy a hablar con él. Allí estaban tratando con israelitas, Dios dijo, dispénsenme que voy a tratar con la iglesia, pero como aquí ya no hay iglesia, entonces dispénsenme, le toca decirle a la mujer, mía, es que voy a terminar un asuntico pendiente, ¿sí? Y Jesús va a venir a arreglar el asuntico pendiente. ¿Con quién? Con Israel. Y entonces va a defender la Jerusalén terrenal. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 19, 17 al 21. Les voy a quitar yo creo que unos 10 minutos más, mis amados. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, clamaba a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Observe que ahí van a estar corrompidos los niños, los adultos, los ancianos, todos, igual que en Sodoma y Gomorra. Así que aquí es destruido el anticristo. El anticristo va a ser destruido. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice, creo que me falta poner ahí el texto, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Anoten Apocalipsis 15:20. Listo, viene el Señor con gloria y poder. Apocalipsis 19:11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y vi aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoció sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Okay. ¿Qué hace Jesús? Acaba con el anticristo, etcétera, y se va a sentar sobre un monte. Ya como rey, ¿no? Se asienta como en un monte, según Zacarías 14, 1 al 4. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en dos en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Se va a armar un valle.
en esa misma venida, entonces también Satanás va a ser atado por 1000 años. Apocalipsis 21 al 3. Ya lo sabemos, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Nota aclaratoria. Como hoy los evangélicos usamos palabras y no sabemos lo que significan, entonces no falta que decir, no, pero es que Satanás ya está atado, porque la Biblia dice que si viene uno fuerte y ata al otro fuerte. Sí. Resulta que el término atar significa restringir autoridad. No es amarrar ahí porque el diablo no es de restringir autoridad. Entonces, Cristo ya restringió la autoridad de Satanás respecto al individuo. ¿Qué significa? Que él ya no puede atar a una persona que ha aceptado la salvación de Cristo. Ya no lo puede controlar como antes. ¿Listo? Entonces le restringió, está atado en esos términos. Por eso no andamos atando al diablo, no. Ya está atado en esos términos. Pero aquí va a ser atado en términos gubernamentales. Porque ¿quién ha sido el príncipe de este mundo durante todo el tiempo? Pues Satanás ha sido el príncipe de este mundo, entonces ya le va a quitar la autoridad ya sobre la economía, la política y la religión. ¿Durante cuánto tiempo? 1000 años. Bien, aclarado eso. Inicia lo que se conoce como el milenio. Mateo 25, 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Entiendes? Ahora, Zacarías 14, 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Durante cuánto tiempo? El milenio. Dios gobernando, porque tanto hemos peleado por un buen gobernante, y Dios va a decir, bueno, listo, ok. ¿Qué va a pasar durante ese tiempo? Isaías 11, 8 al 10. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las pig, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cadena de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Todo el mundo va a ir ¿a dónde? A Cristo. Ahí está Cristo. Tras el milenio, terminado este tiempo, entonces suelta a Satanás. Suelto. ¿Y qué va a hacer? Se va a rebelar. Va a ir a engañar personas y gente gobernada por el gobierno perfecto, y todavía se van a dejar engañar. Se dejan engañar y entonces van a ir de nuevo a rodear Jerusalén. Otra vez. Para destruir la ciudad de Dios. De nuevo. Pero esta vez él ya no va a aguantar. ¿Sí? Y entonces es lo que se conoce como Gog y Magog. Gog y Magog, que territorialmente están asociados con Rusia, Irán, Turquía, territorialmente, no es que sean ellos, porque en ese momento ya no tenemos esas divisiones políticas. ¿Listos? Porque recuerden que aquí estamos hablando de que ese juicio de este milenio, tan pronto Jesús viene, Él va a gobernar ¿a quiénes? A los que estén vivos durante ese tiempo. ¿Sí? En ese tiempo. Apocalipsis 20, 7 al 10.
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar. Oigan, imagínense cuántos creyentes va a convertir a él, ¿cierto? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Y de Dios, perdón, descendió fuego del cielo y los, o sea, ya, ¿qué nomás? Ya, chao. Hasta luego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así ya vuelven y lo atan, y ahí sí nos deshicimos del paisano. Se inicia entonces el juicio final. Juicio final, que incluye a toda la humanidad. Anoten por favor al margen Apocalipsis 20, 11 al 15. Es lo que se conoce como la muerte segunda. Apocalipsis 20, 14. Les voy a leer Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, no es un solo libro, recuerden, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. El libro de la vida siempre se refiere al libro de los que están vivos en ese momento. Es diferente al libro del Cordero, que nos incluye a nosotros. Una cosa es el libro de la vida y otra cosa es el libro del Cordero. Por favor, cuando lean su Biblia, subrayen esas palabras. Ténganlas en mente. Bien. Y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Simple. Ya ese es el juicio de qué? De todos los muertos de todas las épocas, etcétera. Por eso el mar entrega lo suyo, la tierra lo suyo, etcétera. Luego, entonces, ¿qué sucede? Dios hace algo más. Purifica la tierra. Hace una purificación. Ya juicio, ya no hay nadie, hace una purificación de la tierra. ¿Dónde está eso? Segunda de Pedro 3:7 y verso 10 al 13. Ya acabé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Por qué dice que debemos vivir en santidad? Porque no estamos apegados a las cosas de este mundo. Ahora sí, terminamos con cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, ahora sí, la esposa, la señora, bien vestidita, bonita. La señora va a venir a vivir a su casa. ¿Por qué no la va a traer al mugrero? Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. De ahí en adelante no les puedo contar nada, porque el resto se llama eternidad. Y eso ya no es asunto mío. ¿Listos? Terminamos, mis amados, la clase de hoy.